Hace unos minutos, aquí en la mañana de COPE Ceuta, Suso Díaz y de Apalusas presentan un trabajo que va a marcar un antes y un después. Dicen tanto en la vida sonora de la banda como en la manera de afrontar las canciones que hasta ahora no se habían ido mostrando. Con nosotros, para hablarnos de ello, está aquí precisamente Suso Díaz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de recibirte aquí en la mañana de COPE Ceuta porque hemos escuchado el disco o el CD, vamos, tu música, y es una verdadera delicia de trabajo. Muchas gracias. Bueno, es además un trabajo que en un principio no iba a formar parte de la discografía de Suso. Tenías otra cosa en mente, pero llegó la pandemia. Cuéntanos, ¿cómo ocurre la formación y la creación de este trabajo? Claro, no es que no fuera a formar parte, es que no estaba escrito. Efectivamente. Teníamos un disco para entrar a grabar en breve y no lo habíamos hecho todavía porque estábamos de gira, estábamos girando y llegó el confinamiento y la pandemia y me tocó pasarla solo y me puse a escribir estas canciones que estáis escuchando y demás. Y cuando todo acabó, digamos que yo no grabé nada durante el proceso, simplemente escribía, me centraba en escribir las letras y demás y en tener claras algunas melodías y demás. Y cuando ya pudimos vernos con la banda, se la presenté a Jaime Hortelano, que es la mano derecha de los Apalusas y productor de este disco, y a todos, especialmente a él, le pareció buena idea empezar por aquí, en vez de con las canciones que ya llevábamos un poquito trilladas, por así decirlo. Las defines como que es un trabajo con un marcado carácter pandémico, con canciones duras, oscuras. No, pero carácter pandémico en absoluto. O sea, no habla de la pandemia el disco ni por asomo, ni por Bien, asomo. Eso me gusta que lo dejes claro porque, ya digo, es que he comenzado la entrevista así. Es una delicia escucharlo. Claro, pero no, de la pandemia, o sea, de hecho diría que en todo el disco hay un verso que hace referencia, no a la pandemia, sino a lo que... a cómo estaban las cosas por aquel entonces, ¿no? Exactamente, pero no es un disco de pandemia para nada. Lo que sí es cierto es que como yo estaba pues eso, solo en casa y no había que hacer otras cosas que escribir, para mí las letras son lo más importante siempre, pero sí es cierto que estas, conforme las fui escribiendo, se fueron ordenando solas, porque sí es verdad que eran muy intimistas, muy nostálgicas, si las quieres ver así, y muy reflexivas, pero de pandemia y del COVID no, porque yo creo que ya había bastante en la tele y en todos los medios como para yo venir ahora a decir algo, ¿no? Sí, y sigue habiendo bastante, claro. Desgraciadamente. Un poco ponemos música, pues eso, para evadirnos, para desconectar y para que nos cantéis historias que nos hagan pues evadirnos un poquito cuando la realidad no es muy agradable, que digamos. Exacto. Música muy americana, ¿no? Sí, pero tampoco es buscado, ¿eh? O sea, que para mí es natural porque es la música que llevo escuchando desde pequeño, en casa y tal, y casi todos los grupos en los que yo he estado desde que salí de aquí de Ceuta han tenido un poquito ese tinte yankee, si lo queremos ver así. Y cuando fui yo solo, salí en solitario y demás, pues las canciones que me salían naturalmente eran así. ¿Sabes? Que tampoco es algo ni que lo niegue ni que lo busque, simplemente salen. El disco se llama Love, Loneliness and Conclusion. ¿Qué nos dices de este título? Pues que es de lo que trata, es de lo que tratan las canciones. Descriptivo, ¿no? Absolutamente. Exacto, es que a la hora de titular el disco era como buscamos algo enigmático, buscamos algo súper obvio y nos decantamos por lo obvio. ¿Sabes? Es de lo que hablan las canciones, pues eso de... Hablan de amor, hablan de soledad, por razones obvias, y de conclusiones que uno saca de... Como todo esto fue un portazo en la cara para todo el mundo y paramos en seco, pues básicamente yo lo que hice fue hacer balance de lo que había pasado hasta entonces y sacar las conclusiones que son el disco. Hay que decir que este ceutí regresa a casa porque presenta este trabajo en el Teatro Auditorio Rebellín. ¿Cómo estás a unos poquitos días de la presentación? Hombre, siendo sincero y siendo honesto, nervioso. También es verdad. Porque nosotros desde Music Hunter, que es mi discográfica, y personalmente yo hemos hecho un mogollón de trabajo de promoción. Aprovecho para agradecerte que nos haya no solo levantado el teléfono, sino dedicado un espacio y un tiempo. Me he venido antes también porque hay muchas cosas, muchos medios de la ciudad se están volcando y tal.
Pero desde la parte contratante, como dirían los hermanos Mar, pues dicen que las entradas van muy lentas, no sé, no somos un grupo tributo, somos un grupo de canciones propias, cantamos en inglés. Me he recorrido medio mundo, pero es verdad que hace muchos años que salí de Ceuta, entonces es como que no sé qué más hacer. Para que... Pero es que el público de Ceuta es así, ¿eh? Bueno, no, sí, yo no estoy de acuerdo. Yo siendo un chaval con 17 años, tocamos en la sala que Manolo nos llevó la sala, y Juanjo y la Ruina nos apadrinó sí. Y aquello se llenó y nosotros éramos unos pipiolos. Yo simplemente creo que hay que hacerles conocer en una semana. Primero, que es una ciudad que apuesta mucho por la cultura. Estamos en carnavales, entonces creo que por nuestra parte y por parte de la organización, por ambas, tenemos que aunar fuerzas y ser sobre todo insistentes, ya para que la gente decida o no decida si va, pero que se entere. La verdad es que es de agradecer, ¿no?, que el artista llegue unos días antes a la ciudad y que pueda visitarnos, porque siempre es como a prisa y corriendo, claro, por teléfono, esto, aquello, y la verdad es que tener al artista aquí... Te agradecer mis padres, que estaban deseando que viniera. ¿Sabes? Pero sí, es que también fue... O sea, me hace mucha ilusión, ¿sabes? Que no se me malinterprete. Pero, claro, nosotros hemos actuado en recintos muy grandes. Estuvimos en un festival internacional de blues en Cazorla, fue lleno. Tocamos en el Parque de Genovés en Cádiz, en el auditorio, fue lleno y tal aquí. Claro, luego llegas a tu ciudad y siempre tienes un poco el miedo, natural por otra parte, de no ser profeta en tu tierra, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, venimos del teatro, precisamente de una entrevista con la tele, pisar las tablas. Pues claro, yo el teatro lo conocía en obras cuando me fui de aquí. y dentro no, o sea, lo típico que ves en fotos, de cuando dices, a ver cómo va, yo qué sé, por ejemplo, los carnavales en Ceuta o cualquier cosa, ¿no? Que lo ves en vídeo y no es lo mismo. Y he llegado y claro, hace una ilusión tremenda. Aparte que, es verdad que vengo presentando discos, pero lo que vamos a hacer aquí no es una presentación de disco al uso. De hecho, no venimos con los Apalousas. Viene Elena, que es representación de mi banda de Apalousas y demás, pero mi banda aquí en Ceuta va a ser los Tangerine Flavor, que son una banda de Madrid, de música también americana, que tienen sus discos y tal y cual. Y ahora, además de las presentaciones de los discos que yo vaya a hacer con Apalousas y demás, vamos a hacer una gira conjunta. Y queremos montar un espectáculo un poco como hacía Bob Dylan con The Band en los 70, ¿sabes? De coger yo no había nacido en los 70. Yo tampoco, pero leo. Uy, estuche. pero no, que no iba con más. Sí. Pero que es la idea, es un poco de me parece muy refrescante coger una banda que tenga sus movidas, ya sus discos y su trayectoria, y que se hayan convertido en amigos y que salgamos de gira juntos. Entonces, pues por motivo de logística muchos de los Apalousas no podían venir a esta fecha y como ya te digo que tenemos muchas fechas en gira nacional, los Tangerine y yo juntos, me pareció un buen pistoletazo de salida y un tenderle la mano por mi parte, decir, mira, vamos a hacer una gira por salas, pero yo toco en el teatro de mi ciudad y da igual, quiero que vengáis. Y hace muy poquito habéis estado en la sala El Sol. Sí, en Madrid con ellos. Una sala que pisan también los grandes y que, bueno, Suso Díaz también es parte de esos grandes, ¿no? Que entran en esa sala. ¿Cómo fue la noche? Pues muy guay. Ahí sí tocamos con Apalousas, pero compartíamos escenario con ellos, con los Tangerine. E igual, porque no tocábamos en Madrid en eléctrico, entiéndase, desde 2018 que veníamos de la gira americana. Entonces era como que habían pasado muchísimos años y claro, de repente, ¡pum!, en la Sol, que yo la Sol la conocía de ir a ver a, pues lo que tú dices, ¿no?, a grupos sobre todo de la escena americana que te gustan, van a la Sol. Y el Inverfest nos acogió y fue muy bien de gente, muy bien de gente. O sea, ve que tanta gente y las entradas no estaban baratas precisamente. Entonces, ver que tanta gente se toma la molestia de ir a una sala grande como en la Sol un miércoles, porque era un miércoles, y bueno, que esté allí. ¿Perdona? Coincidía con varios conciertos también, claro. Y entonces ver la sala pues con muchísima gente, joder, pues mola mucho. La verdad que para mí fue una alegría, ¿eh? Están escuchando una voz femenina, que es la de Elena, que es parte de la banda de Suso Díaz, de los Apalousas. Y bueno, buen recibimiento en la ciudad, por la parte, ¿no?, de los medios, por la parte que me toca, ¿no? Sí, yo pocas horas aquí, pero intensas. lo poco que llevo ha sido intensas.
Y el teatro, vamos, me ha encantado, es precioso. Bueno, pues estupendo. Y enorme el escenario. Sí. Me ha sorprendido. Sí. Bueno, vas a acompañar a Suso en este viaje aquí a Ceuta. ¿Y qué tal? ¿Cómo se porta el jefe? O sea, Bueno, le he dicho que te iba a preguntar esto y me ha dicho, como no hable bien, por el jefe, ¿no? Sí, sí. Como no hable ¿Qué tal? Pues es que ya no es solo jefe, es que nos conocemos desde hace, ¿cuánto? 5 años. Ella es la actriz del videoclip de Love. Sí, o sea que... pero vamos, que mucho antes del videoclip ya nos conocíamos, entonces hay una conexión ahí especial y además yo era fan de... Claro, yo era fan de la banda donde ella tocaba, claro, que es de la banda de Nat Simmons, Ajá. y eran amigas, ¿no? Sí, para mí era un gran referente de la americana en España, entonces... No pongas esa cara porque es verdad. Bien. No, que digo que bien. ¿Cierto? Y entonces éramos... Contratada. Bueno, hay que decir que hay canciones como esta que dicen que es así una canción como para la eternidad. Por Dios. ¿Qué nos cuentas de esta canción? Vamos a escuchar un poquito. You always be my mama, and I'll be your only boy. Let me cross the ocean straight into horizon, 'cause I'm ready now to fight. Pues ¿qué me cuentas después de escuchar esto? Pues mira, que hago música americana, pero no era más español que hacerle una canción a tu madre. Efectivamente, donde se ponga una madre. Y precisamente esta canción insistió la banda en que estuviera en el disco. Yo, como era una canción para mi madre, pues era... Yo me acuerdo que se la grabé por su cumple, desnuda, o sea, sin el resto de los apalusas. Uh-huh. Y decían los chavales, tío, no, esa canción tiene que ir en el disco, tío. Si es que además un disco tan intimista, te cuadra una canción a tu madre, que es más bonito eso. Y supongo, se la hice por su cumple, pero supongo que como que era para decirle las cosas que nunca le había dicho y darle las gracias un poco por... O sea, que tu hijo se dedica a la música, pues entiendo que yo no tengo chiquillos, pero el día que yo tenga un hijo, además con conocimiento de causa, si me dice, mamá, quiero ser músico, apoyarle es de agradecer y esta es mi manera de hacerlo. Bueno, pues es muy bonito lo que has dicho y es muy bonita la canción y es una delicia escucharla. Otro poquito. Gracias. There's a bunch of things I always want to do, but they never find the best way to do it. Years passing by like waves are at sea, washing memories upon the beach. Nos quedan 2 minutos para llegar a la 1 de la tarde, hora en la que tenemos que irnos hasta Madrid, pero antes de ese momento, no sé si la ciudad que te vio nacer, Ceuta, forma parte de alguna canción en mente próxima o lejana. Pues mira, próxima o lejana no, pero de mis primeras composiciones, que era en una banda anterior y tal, sí hablaba explícitamente de Ceuta, y esta canción está enmarca también un poco en Ceuta también, habla de que voy a coger un barco y me voy. Ajá. ¿Sabes? Entonces, y caerá el viernes esta canción también. Ajá. O sea que sí, sobre todo yo cuando hablo de mi infancia, pues hablo de... Si yo es que me colgo una guitarra aquí, ¿sabes? Sí, y la llevas todavía colgada, sí, porque claro. Lo primero que hemos visto es a un artista entrar con su guitarra. Dios me libre de perderla. Efectivamente. Bueno, pues recordar que el Teatro Auditorio del Rebellín tiene una gran cita el 24 de febrero a las 9 de la noche con este artista de nuestra ciudad. ¿Qué les dices a todo aquel que te esté escuchando? Pues que se pase por el teatro, porque creo que eso me parece una iniciativa muy bonita y que he de agradecer que me hayan traído aquí, y a quien le guste lo que está escuchando va a pasar un buen rato, creo. Pues, es de lo poco que puedo garantizar en esta vida. Sí. Bueno, pues eso esperamos, pasar ese buen rato, y lo haremos con vosotros, Suso Díaz de Apalusas. Pero me has dicho que te acompaña en esta ocasión otra banda. Tangerine Flavor. Efectivamente. Bueno, pues el 24 de febrero, 9 de la noche, auditorio. Todavía quedan poquitas entradas. Muchas gracias.